¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa de Angie TV. Hoy nuestro segundo programa, nuestra conductora Luz González no se encuentra en este momento con nosotros. Le mandamos un saludo caluroso. Y vamos a continuar con el tema de la semana pasada, el de las emociones. Como ustedes recordarán, estuvimos hablando de todas las emociones, como la programación que es a nivel alternativo. Y hoy tenemos a la coordinadora del centro Bebus Machen, a la psicóloga Violeta González, que nos va a hablar también de las emociones, pero a nivel psicológico. ¿Qué tal, Violeta? Bienvenida a este programa. Hola, Silvia, muchas gracias. Pues empezamos directamente con el programa. Te quisiera preguntar qué es tu centro. Tú eres la coordinadora de este centro. ¿Qué es tu centro? Platícame un poco. Ok, te platico. Mira, es un centro multidisciplinario de la salud mental integral. Se llama Centro Bewusstmachen, que significa hacer conciencia en alemán. ¿Qué trabajamos principalmente en este centro? Bueno, todas las afecciones psíquicas, emocionales que pueden sufrir las personas por ya sea depresión, ansiedad, estrés. Hacemos psicodiagnósticos también a niños. La finalidad de nosotros es trabajar de una forma integral, de forma multidisciplinaria. Somos psicólogos, psicoanalistas, contamos también con terapias familiares, grupales, talleres y seminarios, en donde podamos acercar a la persona a un equilibrio emocional y una autoconciencia de toda su vida interna. Eso es fabuloso. Precisamente yo les comentaba la semana pasada que nosotros ya trabajamos en conjunto, no trabajamos aisladamente, trabajamos en conjunto porque es muy importante que nos pongamos de acuerdo con otros profesionales de la salud, porque lo más importante es el paciente. Y si nosotros necesitamos de un psicólogo, de lo que sea, pues apoyarnos en todos los otros profesionales de la salud, como en este caso con el centro Bebus Machen. Claro, porque antes se consideraba, había mucha pelea, ¿no? Médicos contra psicólogos, psicólogos con otro tipo de terapias alternativas, holísticamente, y ahora ya vivimos en una era donde todos estamos conjuntados, en fin, en pro de... Exactamente, porque ese es el importante. Ya evitemos esas peleas, evitemos esas agresiones, no, esas descalificaciones que tenemos siempre. No, esto no sirve, vas con esto no te va a funcionar. Yo creo que todo funciona y sobre todo si nos enfocamos directamente en el paciente, pues va a ser beneficioso para él. Claro. Pues muy bien, entrando en tema, Violeta, vamos a hablar de las emociones. Para ustedes, ¿qué son las emociones? Mira, la emoción normalmente se considera como algo visceral, como algo con lo que respondemos frente al mundo. Y es cierto, no de forma visceral, pero las emociones es simplemente esta reacción frente a cualquier tipo de estímulo ambiental que aparece de forma intensa, de forma aguda, pero breve. ¿Qué me refiero con una reacción y qué me refiero con un estímulo? Un estímulo ambiental es todo lo que percibimos a partir de nuestros sentidos, lo que oímos, lo que olemos, lo que vemos, lo que sentimos. Eso es un estímulo ambiental. Nosotros vamos a percibir ese tipo de estímulos y lo vamos a codificar. Es decir, nosotros tenemos un aprendizaje de esos estímulos como algo bueno, como algo malo, y a partir de eso vamos a reaccionar. ¿Y reaccionar de qué forma? Con un cambio conductual, con un cambio cognitivo y con un cambio fisiológico. ¿A qué me refiero? Yo puedo estar aquí sentada, de repente escucho un ruido muy fuerte, esto va a ser mi cambio conductual, mi cambio fisiológico va a ser que va a palpitar mi corazón frente a esta reacción, y mi cambio cognitivo son las ideas que voy a tener, los pensamientos que voy a generar a partir de ese estímulo. Exactamente. Entonces, eso que fue muy breve, esta respuesta que fue así de sobresalto, por ejemplo, se llama que es la emoción de la sorpresa, ¿no? Es muy breve, es muy aguda, es muy intensa, pero hasta ahí se queda la emoción. Normalmente decimos que todo, por ejemplo, si nos enojamos y todo el mal humor que se nos queda es una emoción, no. Esa es la diferencia entre emoción y sentimiento. Un sentimiento es la resonancia afectiva que queda de la emoción, como nuestro estado de ánimo. Entonces la emoción como tal es un cambio únicamente de un estado a otro, si lo consideramos desde la etimología. La palabra emoción viene del latín emotere. Motere es moverse y el prefijo es hacia. O sea, es un moverse hacia, ¿no? Moverse hacia de un punto a otro, de un estado a otro. Entonces, cuando yo ahorita tengo un tipo de estado, como te decía, surge un ruido, surge un estímulo fuerte, yo voy a responder y entonces esa es la emoción. Posteriormente, lo que me va a generar, la respuesta que voy a tener frente a esa emoción,
Ya va a depender también de la interpretación que le voy a dar a ese estímulo. ¿Y eso puede variar en tiempo? O sea, esta interpretación de la emoción que vino a causa del impulso externo, ¿puede durar cuánto tiempo? ¿La interpretación? La interpretación se da de forma automática. Por eso es que a veces pensamos que nuestras emociones son, como te decía, muchos decimos, es que soy muy visceral, sí, ¿no? Es muy común. Porque me enojo, porque soy muy reactiva, ¿no? Cuando lo que está sucediendo es que la interpretación que tenemos de los estímulos surgen de forma automática. Son pensamientos que se conocen como los pensamientos automáticos. Entonces, ahorita más adelante vamos a platicar un poquito sobre cómo modificar esa reacción automática a partir de las creencias y los pensamientos. Pero bueno, ahorita lo dejamos así. ¿Cómo podríamos dividir las emociones o qué nombre les podríamos dar a las emociones? Ok, nombrar qué emociones existen. Ok, sí, normalmente confundimos totalmente. Y lo importante, esta pregunta que haces es muy buena y es muy importante porque la importancia radica en que nuestro cerebro codifica una palabra con su símbolo. Es decir, si yo digo vaso, yo ya tengo una representación en mi mente de lo que es un vaso. Sí. Y voy a reaccionar y voy a actuar según lo que yo concibo como que es un vaso. Exacto. Si yo digo enojo, igualmente, mi cerebro codifica enojo. Entonces, tenemos que ser muy precisos cuando queremos decir qué emoción tenemos. ¿Por qué? Porque si yo no estoy enojada, sino nada más estoy molesta, mi cerebro tiene codificado la respuesta de forma diferente, qué es el enojo y qué es la molestia. Pero nosotros estamos acostumbrados a darle a todo el nombre de enojo. No sé si estamos molestos, si estamos enojados, si estamos, no sé, en estado exacerbado de la emoción. Siempre decimos enojo. Exactamente, y por eso tenemos que tener un vocabulario muy amplio que no nos lo enseñan en la escuela. No nos enseñan en la escuela. Tenemos muchísimas derivaciones sobre las emociones que pasan de alto. Pero bueno, en relación a qué emociones son, las emociones como tal, esta reacción que te digo de forma intensa, se define que son las que compartimos con todos los seres humanos. Es decir, la culpa, los celos, la envidia, no se llaman propiamente emociones básicas. Son emociones secundarias o como consecuencia de este estímulo, la interpretación que le doy a este estímulo. ¿Cuáles serían estas emociones básicas? Nosotros manejamos 6 emociones básicas. El enojo, ¿no? Todos los animales se enojan, como nosotros los humanos. El miedo es una respuesta afectiva. La tristeza, igualmente. La felicidad. La sorpresa, como decía. Y la sorpresa es un caso muy curioso porque por lo general es una primera emoción y después deriva en una segunda. Este caso que te digo de que escucho un ruido, mi primera respuesta va a ser la sorpresa y ya después yo voy a interpretar ese ruido. Si fue un sorpresa de cumpleaños, me va a causar felicidad, pero primero es sorpresa. Si es un ruido y no sé qué es, primero es la sorpresa y después es el miedo. Entonces, ahí también modificar. El miedo o el enojo. El miedo o el enojo o lo que venga. Y la sexta es una emoción que me gusta mucho, la reacción que tiene la gente cuando la escucha, porque nunca se imagina que sea una emoción básica, y es el asco. El asco. El asco, exactamente. El asco es una de las 6 emociones básicas, las compartimos con todos los seres vivos. Es una respuesta cognitiva, fisiológica y conductual frente a un estímulo. Y no es solo yo huelo algo y me provoca. Que huele feo. Exacto. Y eso me provoca asco. Muchas veces nosotros lo que trabajamos a nivel terapéutico es que hay ciertos eventos en nuestras vidas que nos pudieron haber generado cierto asco, que los confundimos con enojos, los confundimos con molestias. ¿Cómo cuáles? No sé si te ha tocado en algún momento que hay cierta persona que no... con la que no hacemos química, no somos compatibles. Y si se acerca a ti a cierta distancia, invade tu espacio vital, la respuesta de... ¿Es enojo? ¿Es tristeza? ¿Es miedo? No. Esta respuesta de repulsión, como rechazo. de rechazo, es el asco. Esta respuesta que a veces sentimos, tengo nervios, porque tengo ganas de vomitar, no tengo las náuseas aquí, es el asco. Entonces es una emoción que tenemos que poner mucha atención porque la dejamos de lado. Le ponemos mil nombres
Y cuando entendemos que es la respuesta por ley que me va a enseñar a rechazar, que me va a hacer que yo actúe de forma repulsiva frente a ciertos estímulos, bueno, ya me lleva a decir, ok, si yo respondo con asco frente al contacto físico, ya me pone a pensar por qué estoy interpretando el contacto físico como algo necesario de ser rechazante, como algo que tengo que repudiar. Y entonces ya nos vamos a la historia de la persona. Exacto, ya viene el aprendizaje, ya viene lo sucedido en la infancia y todo lo que oyó, lo que vio, lo que aprendió. Lo que aprendió ¿quién sabe y qué forma? Lo que vivió y sobre todo lo que fantaseó. ¿No? Muchas veces la gente cree que todos los traumas, por así decirlo, son eventos que te sucedieron en la vida. Cuando muchas veces, como dices, fue algo que vi, fue algo que interpreté. ¿No? Algo que oíste, que estaban platicando los adultos y el niño creen que no oye o que no le pasa nada oyendo las pláticas, algunas pláticas, y entonces eso hace que también pueda crearse esa fantasía que tú dices, de fantasear o no sé qué más. Claro, y sobre todo lo que vemos con las emociones adultas pasa exactamente con las emociones cuando somos niños, la interpretación que le damos. Yo te enseño un estímulo, vaya, esta bolita, tú le vas a tener una interpretación según tu propia historia. Claro. ¿No? Para ti es bonita, es fea, es grande, es chica, ¿no? Para mí va a ser otro tipo de interpretación. Lo mismo pasa con las emociones. No son, en ningún momento son causa y efecto. Es decir, un ejemplo muy común son las peleas, ¿no? Nunca es, como tú me gritaste, yo reacciono así, yo me enojé. No, porque hay gente, cuando te pones a pensar, ¿hay alguien en el mundo que frente a un grito no se enoja? Pues yo creo que sí. Sí, muchísima gente. Entonces, ¿de qué depende? De lo que yo interpreto de ese grito. Exactamente. Estamos basados, como seres humanos regidos por un lenguaje, estamos basados en creencias e interpretaciones. ¿Qué tiene que ver esto? Que esta bolita por sí misma no me es nada hasta que yo la represente. Claro. Hasta que yo diga, esta bolita es bonita, es amarilla, es grande, es suave, es redonda. Cuando yo le pongo esos términos y esas palabras, entonces ya le doy una representación. Que va de acuerdo a lo que yo sé o a mi aprendizaje. Tú la puedes ver de esa forma, yo la puedo ver de otra forma. Exactamente. Y regresando a las emociones, como te decía, en la parte de los niños, pasa lo mismo. Tú mencionabas un ejemplo, si yo escuché algo de los adultos, yo como niño, y lo voy a entender de cierta forma. ¿Por qué lo voy a entender de cierta forma? Bueno, por mi propia historia. Tenga 1 o 2 años de vida, desde ahí ya tengo 1 o 2 años de historia, ¿no? Y de aprendizaje. Entonces también voy a interpretar el mundo a partir de mis creencias en ese momento. Y de ahí van a surgir las fantasías. Y las emociones cuando están exacerbadas, que nosotros normalmente siempre las catalogamos, ¿no? Lo que nosotros hablamos como las emociones negativas, las emociones positivas, que aquí podríamos decirle la felicidad es una emoción positiva y todas las demás son negativas. ¿Qué connotaciones dan ustedes a estas emociones? Ok, perfecto. Mira, en relación a las emociones negativas, sí se maneja mucho como el enojo, ¿no? O el enojo miedo. Es el que más, exacto. Sobre todo el enojo, claro, porque es el más destructivo, al parecer, ¿no? Porque es el que tiene una respuesta mucho más activa. En cambio, porque sí puede ser inmediata, puede ser violenta, puede ser... Claro, la tristeza puede tener manifestaciones muy destructivas, pero se da de forma pasiva. Por eso no se percibe mucho. Pero bueno, el punto es que, claro, el enojo, el miedo, la tristeza serían como las tres que consideramos emociones negativas, popularmente. ¿No? En el lado de la psicología, en el lado de la clínica que nosotros trabajamos, no hay emociones positivas y no hay emociones negativas. ¿Por qué? Porque son reacciones fisiológicas, cognitivas y conductuales, como te decía. Es como si dijeras, cuando yo te pico, que tú hagas así, está mal. Te tienes que quedar quieta. Si es, oye, ¿por qué? Si es una reacción que voy a tener. Es una reacción que aparte compartimos evolutivamente con todos los seres vivos. Entonces, la emoción nunca debe de controlarse. Pero además es muy importante lo que acabas de decir, porque mucha gente que es, por ejemplo, gente que se enoja con mucha facilidad y todo eso, ya la marcó como una emoción negativa, le pone ese nombre, y entonces así mismo se pone ese nombre.
Claro. Yo soy una persona muy negativa, como me enojo mucho y con mucha frecuencia, Claro. entonces yo soy una persona mala, yo soy una persona negativa. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver la emoción, esas emociones como negativas y no como emociones que se exacerban y Exacto. punto. Esta es la diferencia entre controlar emociones y regular emociones. La emoción, como te repito, uno, no se debe pensar que se debe de controlar, y dos, no se puede controlar. Todo el mundo siempre dice, controla tus emociones, Claro. ver, bájale a tu enojo, bájale, o sea, a lo que sea, pero siempre se manejan de esa forma, o sea, contrólalo o reprímela Exactamente. o estar así, ¿no? Cuando hay un evento, la gente siempre tiene o lo maximiza o lo minimiza. Entonces yo siempre pongo un ejemplo que cuando alguien se lesiona, se corta, por ejemplo, el dedo y le brota la sangre y todo, puede hacer, ay, no pasa nada, o sea, cuando es una herida que a lo mejor requiere 1 punto o 2 puntos, dice, ay, no pasa nada, como si hubiera sido realmente una herida muy leve, o al revés, Claro. ay, Dios mío, voy a morir por una cortada que requiere 1 punto o 2 puntos, ¿no? Entonces, Exacto. el ser humano es muy dado a hacer eso. Claro, porque así nos enseñan desde chiquitos. Los chiquitos se caen en el parque, están llorando y te dicen 2 cosas. 1, ya no llores. Ya no llores. 2, porque no pasó nada. Exacto, te Eso raspaste, te salió sangre y no pasa nada, ya no ni pasa llores. nada, ya no pasa nada, todo va a estar bien. Dices, oye, me duele, Me salió sangre. me está doliendo, ¿por qué no voy a llorar? Desde ahí empieza este Desde aprendizaje casa, claro. y esta educación de que sentir miedo está mal, de que sentir enojo está mal, de que sentirnos triste está mal. Ya no estés triste, ya no te enojes. No hay por qué tener miedo, no hay motivo para tener miedo. Cuando dices, oye, claro que hay motivo, claro que puedo y que quiero estar triste, claro que puedo y quiero estar enojada, lo que voy a hacer con esa emoción es lo que ya empiezo a regular. Es donde yo ya soy responsable. ¿Por qué? Porque involucra mi relación con otros. Como tú dices, un enojo puede llegar a hacer un daño tanto para mi persona como para otras personas. Esa es la cuestión cuando uno se empieza a comer y a reprimir estas emociones y te las comes, lo que produce con el tiempo es una enfermedad. Te vas enfermando de diferentes formas según la emoción que te has reprimido, que has comido, que has querido controlar y no has podido. Eso va causando con el tiempo, siempre va causando con el tiempo enfermedades en el cuerpo físico. Empezamos con síntomas, que es lo que veíamos la semana pasada, y después se convierte en enfermedades. Ya en una enfermedad. Por la misma respuesta. Es decir, evolutivamente, como te repito, las emociones nos sirven para actuar. El enojo, el miedo, vamos a poner el miedo, ¿no? Como una respuesta evolutiva. Si yo ahorita veo, estamos aquí en este programa y entra un león de repente por la puerta, mi respuesta de miedo, ¿qué me va a llevar fisiológicamente? Bueno, va a hacer que mi corazón se acelere. ¿Por qué? Porque necesito mayor sangre al cerebro, mayor sangre, mayor glucosa, mayor fuerza. Para correr. Para poder correr, atacar, etcétera, ¿no? Exacto. Eso es lo que necesito. Y se reprimen otras Exactamente. partes de tu cuerpo que en ese momento no son necesarias. Exactamente. Y se activan solamente esas que son necesarias para el momento cuando entró el león. Para poder reaccionar como de sobrevivencia. Aquí lo patológico entra cuando no es un león lo que yo estoy viendo, sino es se va la luz, es una sombra, o simplemente pensamientos incluso, ¿no? Y puede ser un miedo, una fantasía, y puedo tener esa misma reacción. Pues muy bien, el tema está interesantísimo, la verdad, ustedes amigos, cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacer, adelante. Y bueno, pues estamos hablando del tema de las emociones con la psicóloga Violeta González del Centro Bewusstmachen, y yo soy la doctora Silvia Canto, y regresamos en unos momentos.
Planeta 2013 Televisión transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Ok, amigos, pues aquí estamos de regreso, otra vez para continuar con nuestros temas. Pues esto es un tema muy interesante que realmente está rompiendo con muchas creencias que nosotros tenemos, muchos conceptos mal basados, que ha pasado de generación en generación estos conceptos y que realmente pues nos han perjudicado más que ayudado. Claro. Y retomando un poco lo que comentabas de las enfermedades, que me parece que es lo que más nos perjudica hoy en día. En su momento, como un paréntesis histórico, en la línea de la psicología, del psicoanálisis meramente, vivíamos hace 100 años, un poquito más, en la era de Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, la era de la histeria, ¿no? Ahora vivimos la era de lo psicosomático. De los psicosomáticos, todas las enfermedades realmente son psicosomáticas. Exacto, y retomando un poquito el ejemplo que te comentaba, si yo tengo de forma evolutiva unas respuestas frente al miedo, frente al enojo, mi cuerpo, como decíamos, va a segregar ciertas sustancias que le son importantes para poder reaccionar acorde a esa emoción. Si el estímulo ambiental, como te decía, lo que olemos, lo que vemos, lo que sentimos, no lo amerita, pero por alguna razón yo ya asocié ese estímulo con la respuesta enojo, con la respuesta miedo, pues ¿qué va a hacer mi cuerpo? Va a reaccionar de la misma forma, va a reaccionar con las mismas respuestas fisiológicas que se necesitan para defendernos. Es decir, si yo tengo miedo a los coches, ¿no? Pero es necesario tener las emociones, no podemos eliminarlas, porque ese miedo, a lo mejor si es exacerbado, bueno, es el que hay que trabajar, pero si es tampoco podemos ir por la calle y decir, bueno, pues no tengo miedo, y me atravieso y me llevo un coche, ¿no? Claro, aquí la finalidad es que sean un poco más racionales las creencias que tenemos en relación a nuestras emociones. ¿Cómo viene siendo? ¿Cómo viene siendo? Vamos a hablar de las fobias, ¿no? Como yo comentaba, un león peligra mi vida. Exacto. Ahorita entra el león y claro que voy a tener miedo. Claro que se vale que ese miedo, porque produces esas sustancias que dijiste para que tengas capacidad de correr, de fuerza, de enfrentarlo, de no sé. Exactamente. Si no viniera esa emoción, si no viniera el miedo y te quedaras así, pues viene el león y va, ¿no? Claro, y se amerita que yo reaccione de esta forma. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando veo una araña? Y reaccionas de la misma manera, como si fuera un león. Como si mi vida peligrara. Ahí estamos diciendo que el cuerpo está haciendo un gasto energético innecesario. ¿Y qué me va a producir si frente a ciertos estímulos recurrentes, como pasa en la ansiedad, voy a responder de esa forma? Voy a responder con un ritmo cardíaco acelerado, con un aumento de glucosa. Bueno, pues tenemos hipertensiones, tenemos diabetes, tenemos una serie de enfermedades. Eso por un lado, en relación a las emociones. En relación a lo irracional que pueden parecer algunos estímulos, pero que nos llevan a tener esa misma respuesta como una emoción, como un estímulo que sí lo amerite. Claro. Y lo que tú comentabas hace unos momentos en relación a lo que nos comemos de esas emociones, cuando queremos bloquearlas, cuando queremos controlarlas, es cierto, lo que no llega a la palabra se tiene que decir de alguna forma y llega al cuerpo. Exacto. ¿Qué es lo que nos conviene a la persona en general cuando vamos a suponer que sí se conoce, que es una persona
que tiene mucha ansiedad, que ante cualquier estímulo, por pequeño que sea, actúa de una manera exacerbada, ¿no? Como dices, la araña, ¿no? Exacto. Ve una araña y bueno, se infarta, ¿no? Uh-huh. O sea, se grita, se sube en una silla, o eso es más común con los ratones, ¿no? Pero puede suceder también. Cucarachas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en ese momento? El tratamiento de las fobias es muy específico porque se tiene que llegar a qué pasó en la codificación de tu vida que llevaste a simbolizar la araña como un estímulo muy adversivo. Eso puede ser en nuestras primeras etapas de vida, o sea, claro, en la infancia. En la infancia. Porque una cosa diferente es las fobias que el estrés postraumático. Es decir, claro, yo ahorita exacto. me subí a un avión, estuve a punto de morir y claro, me produce un miedo por un nueva, aprendizaje. Pero no es ley que toda la gente que pase, es decir, un choque, ya no se pueda volver a subir a un coche. Un coche, exactamente. ¿No? Entonces, hablamos de que hay respuestas adaptativas a los eventos adversos. Pero en el caso de las fobias, en el caso de una ansiedad, es que fobia y ansiedad se manejaría diferente. Pero estamos en una situación donde me siento fuera de control en este momento. Es decir, mi emoción, llámese ansiedad, llámese enojo, llámese miedo, está exacerbada. Exacto. Lo primero, lo ideal sería un control cognitivo. ¿Qué se refiere con un control cognitivo? Que podamos identificar la irracionalidad de ese estímulo. ¿Cómo lo podemos identificar? Justamente con con ejercicios que se hacen posteriormente a ciertas emociones, con un trabajo, como tú decías, de un autoconocimiento, uh-huh, pero que te lleve a identificar qué estímulos te producen ciertas reacciones, que los puedas cuestionar. O sea, una observación de nosotros mismos. Exactamente. Siempre estar en observación de nosotros mismos para ver ante cierto estímulo cuál es nuestra reacción y poder de esa manera determinar si es una reacción normal o que clasificada, claro, o es una reacción exacerbada. Y vamos a ver que en la mayoría de los casos son reacciones irracionales, porque tiene que ver con nuestras creencias, porque tiene que ver con el aprendizaje y la interpretación que le damos a ese estímulo. Como te decía hace un momento, nunca son estímulo-respuesta. Yo veo la araña y me da miedo. Así lo concebimos. Sin embargo, hay algo intermedio que me hace reaccionar con miedo. Yo veo una araña y la araña me remonta a ciertos eventos en donde yo asocié a la araña como un peligro. Y la araña me recuerda y yo interpreto a la araña y yo siento y yo creo que la araña me puede hacer un daño. Yo creo que la araña es mala. Yo creo que la araña me puede matar. Yo creo que la araña... ¿Sí me explico? Todas estas creencias que son de forma automática y de forma casi instantánea. Necesita haber varios estímulos, varios eventos simultáneos en la infancia para que se produzca ya en nosotros esa creencia, uh-huh, o con uno sería suficiente que fuera grande. Demasiado intenso. Demasiado intenso. Depende de las herramientas con las que contamos en la infancia. Lo que pasa con el tipo de fobias que a veces elegimos es que hay unos estímulos donde la araña es lo último que tiene que ver. Hay estímulos como, llámese, un niño asustado por peleas entre los padres, uh-huh, en donde le es intolerable la idea de un miedo hacia el padre, vamos a suponer, ¿no? Mi papá se pelea con mi mamá, yo soy chiquito, tengo 3, 4 años, entonces tengo miedo a mi padre. Fíjate que lo que estás diciendo es muy interesante, o sea, nada que ver una cosa con la otra, y el pobre niño crece y el adulto sigue teniendo miedo a las arañas. Claro. Y resulta que las arañas, absolutamente nada que ver. El problema es que lo que tú dices, ¿no? El pleito o divorcio o lo que sea de los padres, ¿sí? Claro, y como ahí entran las creencias, como te decía, yo voy a reprimir el miedo al padre. Es como sustituir. Exactamente, porque tengo la creencia de que está mal. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas religiosos, sociales y morales. No puedo tenerle miedo, no puedo odiarlo, no puedo hablar mal de él. Es mi padre y nos enseñaron que así tienen, claro. Pero ¿quién te dice que no puedes tenerle miedo a la araña? Eso sí se puede, eso sí se vale, hasta tiene un nombre, se llama fobia, aracnofobia.
Sí, ¿verdad? Nadie Te dice, por eso ahí es donde el niño aprende y tiene una salida. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos salidas de esta energía que se genera frente a cada emoción. Una salida hacia afuera, que puede ser con todas estas manifestaciones, llámese miedo al padre o miedo a la araña, o sea, ya cómo lo manifestamos ya depende de cada uno. O una salida hacia adentro, en el propio cuerpo, ¿no? Lo que comentábamos de las enfermedades. De las enfermedades, exacto. Pero de que sale la emoción, sale. Por eso te digo, es imposible controlarlas, es imposible reprimirlas, solo las vamos a ir desplazando y podemos negar su existencia, y cuando las queremos negar de forma consciente, se va al cuerpo o se va a otro estímulo. Si tenemos alguna enfermedad, sería bueno preguntarnos realmente qué está sucediendo con nuestras emociones. Claro, muchas veces haciendo un análisis sobre nuestra historia, podemos determinar desde qué momento aparecen ciertos síntomas. Un poquito como la historia clínica médica, ¿no? ¿Desde cuándo te está doliendo la cabeza? ¿Desde cuándo? Bueno, ¿qué factores asociados hay alrededor? Hoy en día los médicos hacen estas preguntas, sobre todo con enfermedades ya muy detectables, tipo migrañas, gastritis, colitis, ¿no? Ya te dicen, bueno, has estado estresado, has tenido problemas con tu pareja, con tu familia. ¿Por qué? Porque vemos una clara asociación. El por qué mi cuerpo eligió la gastritis, la colitis o la migraña y no otra cosa, bueno, ya va a depender de cada uno. Pero todos sabemos que el estrés, que las angustias, que todo lo conflictivo nos puede generar estas enfermedades. Es muy importante lo que dices, porque cuando nosotros nos remontamos y vamos viendo a partir de cuándo empezó, entonces siempre es conveniente preguntarle al paciente qué sucedió emocionalmente. Esas preguntas emocionales, hacerlas de eventos que sucedieron con anterioridad de la aparición de los primeros síntomas. De esa manera podemos diagnosticar cuál es la emoción que se formó y tratar directamente la emoción para que los síntomas desaparezcan. Claro, y que la persona también pueda, te digo, nosotros trabajamos más con el pensamiento, nosotros a nivel psicoterapia, pero lo que estás diciendo es la forma multidisciplinaria. Exacto. Yo dije que la emoción es una respuesta cognitiva, es una respuesta fisiológica y es una respuesta conductual. Si yo trabajo con la respuesta cognitiva, es decir, con los pensamientos, las creencias que me llevan a asociar esos miedos, vamos a decir, voy a tener un éxito terapéutico. Si yo trabajo a nivel fisiológico, ¿no? Lo que tú comentabas, ya trabajar la emoción a nivel del cuerpo, cómo se va a representar esa emoción en nuestro cuerpo, voy a tener un éxito también de forma somática. Claro. ¿No? Y si yo trabajo de forma conductual, es decir, a partir ya de técnicas de relajación, de meditación, de postura, etcétera, estoy trabajando lo conductual. Eso es muy importante, trabajar todo a nivel holístico, trabajar todo en conjunto. Esto que dijiste de la meditación es muy importante, porque la meditación, parte de saber hacer una meditación, es aprender a relajarte. Exacto. Y yo creo que la relajación también ayuda mucho a relajar las emociones. Si tú aprendes a meditar, tenemos en menor tiempo de tratamiento, si se le enseña también al paciente a que cuando está en este estado pueda hacer algo en cuanto a meditar. Exactamente, era lo que te comentaba. El tratamiento cognitivo se da de forma posterior al evento. El tratamiento ya más de relajación, llámese meditación, respiración, únicamente si la persona no sabe meditar o no tiene un entrenamiento en una meditación, puede con técnicas de respiración obtener una relajación, y eso se hace en el momento. La pregunta que tú me hacías hace unos momentos, de qué pasa si en este momento surge la fobia, el miedo, la angustia extrema. Estoy en la calle y de pronto hay un evento que hace que me venga ese estado emocional exacerbado, me venga la fobia, me venga la angustia, no sé, un ataque de pánico, tantas cosas que pueden suceder en la calle, no precisamente en el consultorio o en casa, sino en el trabajo, en la calle. Te llegan en cualquier momento porque no percibimos qué estímulo es. Exactamente. El que me está generando esta respuesta. Entonces las técnicas de respiración son maravillosas en este momento para relajarte. Y tomar en cuenta, como te decía, la lógica de las cosas. El poderte poner a pensar
alguien de un ataque de ansiedad no se muere, porque eso es lo que pasa. Tenemos miedo, una respuesta. exacto. Un ataque de ansiedad es parecido a un infarto. En los síntomas. A nivel de síntomas se siente que te vas a morir, crees que te vas a morir. En el momento que te llega esta pequeña conciencia que te hace decir, estoy teniendo un ataque de ansiedad, no me voy a morir, me voy a relajar y voy a respirar, ya disminuye. En automático. En automático. Antes de que respires. Puede ser al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si de por sí hubo X situación, me generó un ataque de ansiedad, ¿no? Dices, ya estoy, ya me siento mal. Pero aparte, el pensar que tengo un ataque de ansiedad y eso me puede matar, o eso me hace sentir muy mal, aumenta porque es un nuevo estímulo. Y va a continuar una emoción. Que eso es lo que pasa, como te comentaba, con el sentimientos, con el estado afectivo. Los pensamientos que tenemos, las respuestas que tenemos a la emoción se convierten en nuevos estímulos. Por eso podemos prolongar un enojo por muchísimo tiempo. Sí, días, o sea, la gente está enojada y no se le quita, y está unas horas, un día, una semana, y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué te paras en el enojo y no te mueves, ¿no? Exacto, porque rumiamos y rumiamos. El mismo pensamiento todo el tiempo. Y puede ser en contra de nosotros, en contra de los demás. ¿Cómo actuar ahí? ¿En qué momento? Cuando tienes este pensamiento que persiste. Ok, en ese momento venimos a actuar de la misma forma, que detenernos, tomarnos ese momento, y no solo para relajarnos, sino para poder evaluar la situación que estamos teniendo. Considerar que en los pensamientos que están surgiendo, que la respuesta que estoy teniendo no amerita frente a este estímulo. No que está mal que te enojes, no que está mal que tengas, que sientas o que tengas esta respuesta emocional, pero lo que estás haciendo con esa emoción te puede llegar a perjudicar, ¿no? Y sobre todo lo que habíamos dicho, el cuerpo es básico. Entonces, empezar a discriminar qué es lo que me está haciendo sentir de esta forma, qué emoción le voy a dar a esto que yo estoy observando o que yo estoy sintiendo, y usar la palabra. Como te comentaba, cuando la palabra no accede, no tiene entrada, entonces nos vamos con el cuerpo, llámese enfermedades o llámese actos. Si yo no digo, me siento de tal forma, lo voy a actuar golpeándote, pegando, tirando todo esto. Lo primero que tengo que hacer entonces es reconocer y decirlo de palabra, o sea, hablarlo. Y para eso necesitamos cambiar todo un chip que tenemos de que no hablar de emociones, no debemos de involucrarnos de esa forma, no toda la educación que tenemos en donde no se nos permite hablar, en donde justamente es en lo que te comentaba, no pasa nada, tú no digas nada, si te sientes enojado. Los niños no lloran. Exactamente, no tenemos una conexión emocional verbal, tenemos una conexión emocional en actos. Podemos ir caminando por la calle y ver cómo la gente viene angustiada, temerosa, triste. Si los observamos, sí, qué impresión. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo estás? Ay, muy bien, ¿y tú? Clásica respuesta. Pero ¿qué pasa si decimos, no, pues me estoy muriendo, la otra persona nos vuelve a saludar? En la vida ese es también el huir. Claro. Cuando alguien te dice entre líneas, te necesito, ayúdame, es que me siento mal, y sí, la gente te da la vuelta. Porque tampoco sabe. Exacto. Porque tampoco sabe cómo ayudar, porque tampoco sabe y le da miedo, qué decir. Porque siempre es, híjoles, que no sé qué decir, no sé qué hacer, no sé qué, como si tuviéramos la función de hacerte sentir bien. ¿Por qué? Exacto. Porque como creemos que sentir tristeza está mal, voy a querer que no te sientas triste. Entonces entra la frustración de decir, híjole, ¿cómo le ayudo para que ya no esté triste? Pues déjalo sentirse triste. No, déjala, permítele. Exactamente. Permítele que se sienta triste, pero efectivamente todas las emociones tienen un touch. Sí. A nivel educación, a nivel casa, todas tienen un touch. ¿Cómo reaccionar o cómo debo de reaccionar ante los eventos externos? O sea, yo me enojo porque tú me dijiste algo o me hiciste algo.
Pues el tema está súper interesante, vamos a dejarlo para en otra ocasión. Le agradecemos la presencia de la psicóloga Violeta González, coordinadora general del Centro Bebus Machen, en este programa de Luz González, que como ya dije, no pudo asistir en este momento. Yo soy la doctora Silvia Canto y... Bueno, yo quisiera aprovechar, Silvia, si me regalas un minutito más en el programa para extenderles una invitación a todos los que te escuchan, los que escuchan a Luz, para hacerles una invitación a un taller que vamos a realizar el siguiente 10 de junio. Son 7 lunes de 10 a 11:30 de la mañana. Se titula Emociones Conscientes, que trabajamos justamente un poquito lo que hemos estado platicando en este espacio. Y ya se trabaja directamente. Trabajamos cada emoción, las ideas, las respuestas, el tener un conocimiento, un autoconocimiento en todo momento para poder aprender a regularlas. Pues es muy importante, amigos, que asistan a este curso para que se conozcan y para que puedan trabajar sus emociones. Han aparecido en pantalla los teléfonos de este centro Bebus Machen. Vamos a un corte y regresamos. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013. Amigos, pues ya regresamos. En este intermedio estábamos platicando, Violeta, de este curso que suena muy interesante y parece que tienes otros cursos y por ahí una sorpresita que nos tienes para nuestros amigos. Exacto, estamos regalando 3 medias becas, es decir, el 50% de descuento en el costo total del taller a los primeros 3 correos que recibamos. Ahí creo que en pantalla están ya los datos, tanto los teléfonos que manejamos en el centro, los correos y el contacto directo con nosotros. ¿Y qué otros cursos imparten ahí en tu centro? Mira, como te decía, somos un centro multidisciplinario. Tenemos un curso que a la gente le está gustando muchísimo, que mezcla esta parte de la salud del cuerpo con la salud emocional. Se llama Nutrición y Emociones. Se trabaja directamente una nutrióloga con una psicóloga. Así sería muy importante hacer un programa más adelante sobre el tema, porque claro, es un tema largo pero puedes invitarlos a este curso. Exacto. Porque sí es muy importante. Siempre el peso se relaciona con las emociones. Exactamente, con la propia identidad, incluso con la sexualidad. Pero bueno, es un poquito lo que trabajamos. Otro curso. Dan terapias individuales, familiares. Damos todo tipo de psicoterapias individual a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Damos terapia de pareja, terapia familiar, psicoterapia psicoanalítica, evaluaciones psicométricas, llámese test de evaluación de inteligencia, de personalidad, proyectivas, una también evaluación neuropsicológica para el tipo de daños cognitivos. Y para los niños que les hacen todas estas pruebas que son muy interesantes, ¿no? Que les mandan las escuelas. Las escuelas sobre todo mandan un perfil para ver, bueno, está sucediendo tal situación, en su momento se catalogaba el niño tiene TDA, es decir, trastorno por déficit de atención, que se medique, vayan al psiquiatra. Bueno, con este tipo de valoraciones podemos ver que el niño está representando un conflicto familiar, un conflicto interno, miedos, etcétera, y lo ve reflejado en la escuela. No, pues tenemos muchos temas muy importantes que van a ser del agrado del público y que sobre todo necesita el público conocer, saber
no solamente para un beneficio propio, también para el beneficio de su familia, de sus hijos que vean que si tienen algún problema, no solamente escolar, sino de comportamiento en casa con los hermanos, con los padres, es muy importante que observen a la familia y que se den cuenta si hay algo, pues ahorita ya está todo muy abierto, ya no hay que tener pena. Si mi hijo va a terapia no pasa nada, o sea, antes era como muy oculto, era como un tabú, no se podía mencionar este tipo de cosas, pero ahora como les decíamos al principio, esto tiene que ser algo holístico, tenemos que trabajar mente, cuerpo y espíritu simultáneamente para que de esta manera nosotros mismos, nuestras familias, nuestros amigos podamos tener una recuperación mucho más rápida. Es muy importante creer en todo esto porque nos van a ayudar muchísimo. Exacto, y que estamos siendo en beneficio de cada uno de nosotros. Pues tú estás invitadísima para programas subsecuentes para que nos vengas a hablar de los hijos, de la obesidad, de cualquier tema que también el público puede solicitar a través de mails, a través de las líneas telefónicas que han estado saliendo de todos estos, del centro, tu centro de luz, de todas sus terapias que da en satélite y de las mías aquí también en el DF. Pues encantadas, Violeta, muchas gracias por tu participación. Hemos estado hablando, amigos, de las emociones y bueno, pues hemos sacado muchas cosas positivas, que una de ellas principalmente pues es conocernos, es observarnos a nosotros y a nuestras familias. Y no juzgarnos. Eso es lo importante. Si nosotros empezamos a juzgarnos y juzgar, como te decía, las respuestas que vamos a tener, entonces nos quitamos la oportunidad de relacionarnos abiertamente con nosotros, de poder tener un contacto mucho más íntimo y de conocernos a nosotros mismos si estamos acostumbrados a decir no debo de sentir de esta forma, no debo de reaccionar de esta forma. Cuando podemos quitarnos esos diques en nuestra expresión emocional y en nuestro conocimiento. Y esa agresión que también nos hacemos, ¿no? Empieza la flagelación porque cuando observamos que sí somos de determinada manera, nos empezamos a agredir también a nosotros mismos y a ser muy rígidos, ¿no? Y atacarnos. Es que yo soy una persona muy así, muy asado. Y entonces empieza la flagelación y creo que todo esto... Tenemos ayuda, que eso es lo más importante. Claro. Existe la posibilidad de que nos ayuden, de que podamos mejorar, de poder hacer un cambio en nuestras vidas. Solamente falta decidirnos. Decidirnos y acudir con los terapeutas, acudir con la gente capacitada para que nos pueda ayudar y realmente podamos tener una mejor calidad de vida, que eso es lo más importante, una vida sana, una vida feliz, que ya no hablamos de la emoción, de la felicidad, que también es muy importante. Esa normalmente no le damos clasificación alguna, no la calificamos como emoción, ni hablamos de ella. Exacto. Y también tiene muchas cosas, ¿no? Exacto, y como te mencionaba, saber disfrutar la vida. Poderla vivir con todos sus bemoles, es decir, nos vamos a enojar, vamos a tener miedos, vamos a tener angustia, pero eso no nos limita a poderla disfrutar si aprendemos a que son emociones y como tal existen y coexisten con nosotros. Excelente, pues sí es muy importante conocernos, observarnos como un clavado interior, para poder ver qué es lo que hay allá adentro y qué es lo que debemos de trabajar. Y sobre todo darnos cuenta que las emociones no se pueden comer, las emociones no se pueden reprimir. Exactamente. Ni se deben controlar, ni se pueden controlar, ¿no? Esa es lo clave. Siempre van a surgir, van a salir en el cuerpo, van a salir en cualquier tipo de síntomas fisiológicos, síntomas autoflagelantes, ¿no? Síntomas, incluso la conducta que tenemos con los demás es un síntoma. Nuestros sueños, nuestras pesadillas, nuestro desempeño laboral, nuestro desempeño en las parejas, nuestra alimentación, es decir, todo lo que existe alrededor de nuestra vida son síntomas. Todo eso va a reflejar cómo estamos trabajando y cómo estamos regulando nuestras emociones. Pues muchas gracias, amigos, por habernos visto el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Violeta González, a Luz González y a mí. Yo soy la doctora Silvia Canto y hasta el siguiente programa.